ver, ¿cuál? Ya, este. Dice, y al cubo por e elevado a la x es igual a 2 a la x más 1. Parece complicado por esta e. Tal vez podríamos pensar y todo, tengo que aplicar logaritmos. No, para nada. Justamente lo que les dije acá arriba. Esta es elevado a la x. Y x no tiene nada que ver con lo que yo tengo que hacer, que es despejar y. Entonces, directamente, fíjense que facilito esto. Y es igual a ¿cuánto? 2x más 1 entre e a la x. Porque estaba multiplicando para pasar a dividir. ¿Ok? Y y es igual a la raíz cúbica de 2 a la x más 1 entre e a la x. Y listo. Ya está. ¿Ok? Eso es pasar de una función implícita a explícita. ¿Ok? Seguimos. Hallar el dominio. Vamos a hacer un ejercicio del dominio y el codominio que ya hemos visto antes. Entonces, hallar el dominio y codominio. Dominio e imagen o codominio de 4 de la función f de x igual a 4 entre x más 2. Ya. Ahora, el dominio. Para hallar el dominio. Recordemos un poquito, hace unas 2 páginas hemos visto. El dominio, para hallar el dominio y el codominio, tengo que ver y tener cuidado si hay división entre 0, si el logaritmo de un número negativo y la raíz de un número negativo también, ¿no? Entonces aquí tengo una división, entonces tengo que tener cuidado que el denominador no sea 0. ¿Ok? Que el denominador no sea 0. Entonces para eso tengo que hacer lo siguiente, ¿no? Para el dominio, tengo que ver que el denominador no sea 0. Entonces x más 2 al cuadrado tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Y para que sea distinto de 0, obviamente despejo qué valores hacen que sea 0. Y el 2 va a ir al otro lado y raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces aquí está facilito. Voy a tener x más 2 y distinto de 0. Despejando x distinto de menos 2. Entonces x tiene que ser distinto de menos 2 porque si no sería 0. Verifiquemos. Si fuera menos 2, voy a tener menos 2 más 2, 0. 0 al cuadrado, 0. 4 entre 0. Ya tengo, tengo infinito. Ya tengo lo que no quería. Entonces, aquí el dominio, ¿qué sería? El dominio de esta función de f va a ser igual a todos los reales menos este valor. Menos 2. Y listo. ¿Por qué entre llaves? Porque sabemos que es un elemento. ¿De qué conjunto? De los reales. Entonces, por eso está entre llaves. ¿Ok? Entonces, ese sería. O bien también podrían expresar de la siguiente forma. El dominio de la función va a ser igual a menos infinito hasta 2 negativo abierto unión 2 menos 2 abierto hasta infinito positivo. Entonces, ambas formas son las correctas para identificar el dominio de la función. Vamos al codominio. Codominio o imagen. Codominio o imagen. El codominio, ¿cómo sería el codominio? Para el codominio, ¿qué tenemos que hacer? Hemos dicho despejar, ¿no? Entonces, fíjense, la clave del éxito en funciones es saber despejar. X más 2 al cuadrado. Tengo que despejar X. ¿Cómo despejaríamos X? ¿Cómo despejaríamos X? ¿Qué dicen? Esto va a ir al otro lado a multiplicar y esto puede ir directamente a dividir, ¿no? Entonces tendríamos, vamos a hacer paso a paso.
y por x más 2 al cuadrado es igual a 4. Pero necesito despejar x, entonces y se va a ir al otro lado. Voy a tener x más 2 al cuadrado es igual a 4 entre y. Ya. Después, ¿qué hacemos? El cuadrado va a ir como raíz. Voy a tener x más 2 es igual a la raíz cuadrada de 4 entre y. ¿Ok? Sabemos que como es raíz cuadrada y es una ecuación, puede ser positivo o negativo. Y después voy a hacer x va a ser igual a más menos raíz de 4 entre y va a ir a restar menos 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué será el codominio? Solo tengo que tener cuidado que este no sea negativo, ¿no? Y basta con eso decir que y tiene que ser mayor a 0. ¿No? Porque 4 entre 0 no me va a dar, ¿no? ¿Está bien? 4 entre 0 no daría. Va a ser infinito. Entonces tiene que ser siempre mayor a 0. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y hasta podemos despejar de acá del 4. Sabemos que es 2 al cuadrado, ese 2 va a salir. Y tendríamos, se los hago paso a paso, un paso más, así para que se entienda mejor. Esto es igual a 2 al cuadrado entre y, ¿no? Menos 2. Y de acá puedo decir que es x es igual a más menos raíz de el 2 va a salir. 2 va a salir y por raíz de 1 sobre y. Ahora, si y es 0, obviamente tengo que tener cuidado, ¿no? Pero estoy dentro de una raíz. Y de una raíz, obviamente que tengo que tener cuidado que no sean números negativos. Entonces de acá ya puedo decir, esto es 2, ya puedo decir que 1 entre y tiene que ser mayor a 0. Sí o sí. Fíjense, de analizar acá que teniendo una división tiene que ser mayor a 0, también nos dimos cuenta que está dentro de una raíz. Y la raíz, como sabemos, para hallar el dominio y el codominio, no hay raíz de un número negativo. Entonces, por eso estamos conjuncionando de que no tiene que ser 0 y que tiene que ser también positivo dentro de la raíz con esto. Que 1 entre y tiene que ser sí o sí mayor a 0. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál sería el codominio o imagen de la función? La imagen o el codominio de f va a ser igual entonces a de 0, y de acá despejando, ¿cómo sería? De 0 abierto hasta infinito positivo. Sabemos que el infinito siempre es abierto hablando en intervalos. ¿Ok? Entonces, ahí tiene que ser. Licenciado, perdón, Dime, Carlitos. tengo una duda. Dime. Cuando 4 ya lo has representado en 2 al cuadrado, quizás no se podría haber eliminado la raíz con el exponente. Eso estamos haciendo, por eso salió. Porque fíjate, A ver, está muy buena la pregunta así para no lo que entendí muy bien. podamos explicar a todos. ¿Okay? ¿Qué hemos hecho? Solo es leyes de exponentes y radicales, Carlitos. Así para que todos se ubiquen. Solo es leyes de Sí, exponentes y sí, se radicales. entiende, sí. ¿Ok? A ver, veamos. Raíz tendríamos 2 al cuadrado entre y. Partiendo de ahí. Esto por leyes de exponentes y radicales puedo hacer de la siguiente forma. Puedo expresarlo como raíz de 2 al cuadrado entre raíz de y. ¿Sí? Porque esto está obviamente a ambos, ¿no? Y por leyes de exponentes y radicales puedo separar. Ahora, de acá es justamente lo que tú dices. El 2 con esto se va a ir y me va a quedar 2 entre raíz de y. Pero, ¿esto cómo puedo expresar? Sabemos que aquí tengo
1, ¿no? Y voy a sacar, entonces voy a tener 2 por, y raíz de 1 siempre va a ser 1, raíz de 1 entre raíz de y. O sea, haciendo paso a paso, así, hasta lo más mínimo. Y por la misma ley que me permitió separar, voy a unir porque tengo la misma raíz, raíz cuadrada en ambos lados, en tanto numerador como denominador. Y esto es igual a 2 por raíz cuadrada de 1 entre y. Ahora mejor. Sí, licenciado. Sí, lo que yo había obviado es que la raíz no estaba implicando a la y, o sea, al esto de 2 al cuadrado sobre y. Ok. Yo lo estaba obviando sacando la y. Ah, Mil pensé disculpas que de no eso. se notaba, entonces voy a Sí, sí, tratar de hacerlo sí, mejor. sí. Hasta allá abajo va la raíz, ¿no? Tal vez no se notó, por eso pensaste eso. Ya, hasta ahí va. ¿Está bien? Así paso a paso. ¿Por qué sale el 2 y de dónde salió? Ahora sí mejor todos. Ya, seguimos. Y en funciones, qué cosa más podemos ver que sí necesitemos? Ya tenemos dominio, codominio, de explícita a implícita. ¿Qué más podemos ver? Que hay funciones obviamente trigonométricas, hay funciones exponenciales, que serían tipos de funciones, ¿no? Tipos o clasificación de funciones. Y esto sí van a encontrar en internet, porque van a tener hasta un mapa donde les dicen trigonométricas, exponenciales, eh, logarítmicas, hay función valor absoluto, función parte entera, o sea, son tipos de funciones que hay. ¿Okay? Esto, si los tipos de funciones puede entrar en el examen como pregunta teórica. ¿Okay? No práctica, pregunta teórica. Los tipos de funciones son, entonces les puedo dar unos tipos de funciones y tal vez alguno que no sea, o sea, selección múltiple, alguno que no sea y usted tiquear los que realmente son. ¿Okay? Los tipos de funciones o clasificación de funciones. ¿Okay? Después de esto, ¿qué más podríamos rescatar de funciones? Así para ya entrar a límites. La gráfica ya han visto cómo podemos hacer. Después, esta sí, funciones por secciones. Si estamos repasando, repasemos todo. Funciones por secciones. ¿Qué es una función por sección o por secciones? Es así de esta forma, ¿no? F de x es igual a, qué sé yo, h de x, g de x, t de x. ¿Qué quiere decir? Que una función está definida por varias funciones dentro. ¿Se entiende? Pero, ¿cómo están definidas? Por intervalos. Si x es mayor a, acá será si x está entre a y b. Si aquí está mayor o igual, obviamente aquí ya no tendría que entrar el valor de a. Y aquí menor o igual. Y aquí si x es mayor a b. Entonces, a este tipo de funciones se las llama por sección o por partes, también en algún libro van a encontrar. Por sección o por partes. ¿Ok? Un ejemplo. Les doy un ejemplo sencillito. Y les explico también así para que se acuerden. F de x es igual a 1, 0 y x menos 3. 1 si x está entre menos 1 y 1. 0 si x está entre 1 y 2. Y x menos 3 si x está entre 8 y 2. Entonces, el gráfico, ¿cómo tendríamos que representar? De la siguiente forma.
la función va a ser 1 entre menos 1 y 1. Entonces veamos. Menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta 8 tenemos. Aquí está X, aquí está Y. Entonces el gráfico, ¿qué me dice? Va a ser 1, o sea, la función constante, desde menos 1 a 1. Entonces va a ser 1 desde menos 1 a 1. 1 aquí, aquí vamos a anotar también, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 para Y. Entonces vamos a hacerlo con colores para que se note mejor. De menos 1 hasta 1. Ahora veamos. Dice, incluido el 1, porque dice mayor o igual a menos 1. Entonces aquí sería cerrado. ¿Ok? Ahí sería cerrado. Y por el otro lado, no incluye el 1. Entonces aquí sería abierto. Espero que se note bien. Aquí sería abierto. Ahora, va a ser 0. ¿Y dónde es 0? Aquí en el eje. De 1 hasta 2. Entonces vamos a otro colorcito. De 1 hasta 2. Entonces de 1 hasta 2 es 0. Y aquí incluye el 0 porque está mayor o igual. Entonces aquí va a ser cerrado. Y en el 2 también, cerrado. ¿Ok? Y ahora dice, de 2 hasta 8 es esta recta. ¿No? Es esta recta. A ver, démosle valores. Si vale 2, ¿cuánto va a valer? 2, 2 menos 3, menos 1. Entonces, si vale 2, va a valer menos 1. Y menos 1 tendría que ser, cambiamos de color ahora otra vez, tendría que ser aquí. Para darle valores nada más, aquí va a ser menos 1. Menos 2. Entonces, veamos. Si vale 2, ojo, ya estoy aquí porque me dice de 2 a 8, desde acá hasta acá, este es el que tengo que usar. De 2 a 8. Si vale 2, voy a tener menos 1. Entonces aquí. Pero no lo incluye al 2 porque está mayor, estrictamente mayor. Entonces aquí, abierto. Ahora, si vale 0. Si vale 0, ¿cuánto valdría Y? ¿No? Tengo que ir dándole valores. Entre este intervalo, obviamente, ¿no? No puedo darle 0 porque no está dentro de lo que es este intervalo. ¿Se entiende? Entonces aquí no entra. ¿Cuál tendría que ser el siguiente para ver qué punto tendría? 3. 3 menos 3, 0. Entonces será aquí. Si vale 4, 4 menos 3 va a ser 1. Entonces aquí. Si vale 5, va a ser 5 menos 3, 2. Si vale 6, 3. Si vale 7, 4. Y si vale 5, si vale 8 va a ser 5. Entonces, fíjense, la recta, ¿cómo va a ser? Ojalá que mi pulso no me traicione. Entonces va a ir hasta ahí. No se puede ir más allá, porque fíjense, solo termina en 8. Y aquí sería cerrado. Entonces, a eso se refiere con una función por intervalos o por secciones o por partes. ¿Ok? Que dependiendo la sección puede ser distintos tipos de funciones. Puede que aquí sea una parábola y de este otro valor va a empezar con una recta y de este otro valor va a empezar con un logaritmo, qué sé yo. Puede ser así, sí. Pero la idea es esta. De un intervalo, en un intervalo va a ser una función, en otro intervalo va a ser otra función y en otro intervalo va a ser otra función. ¿Ok? Entonces, estas es funciones por sección. ¿Alguna duda de funciones por sección, porfa? Licenciado, en las funciones por sección,
la función que está en recuadro, ¿eso tiene que cumplirse para todo? Ok, muy buena pregunta, Carlitos. No, porque no siempre va a ser de 3, puede ser solamente de 2 o de 4. O sea, pero la idea es esta. O sea, esta es la idea. Y esa es muy buena pregunta, te repito una vez más. ¿Por qué? Porque al estar estudiando libros, vemos y nos dicen esto, una función por secciones es de esta forma. Y lo primero que se nos viene a la mente, entonces siempre tienen que ser 3. No, ¿ok? Ya. Esta es la forma que tiene. Y tengo que entenderle. Ya hemos visto desde que nos conocemos, ya les dije, ¿no? No es aprenderme de memoria, es entender qué me quiere decir. Por sección, entonces quiere decir que voy a depender de los intervalos para ver en ese intervalo qué función es la que tengo que graficar o tengo que utilizar para el ejercicio en este intervalo. Aquí está en 3. En el ejemplo también que agarré también son 3. O sea, la verdad, mucha casualidad y me hiciste dar cuentas de 100. Debería haber agarrado uno de 2. Y así obviamente tal vez se hubieran ubicado. No siempre tiene que ser 3. ¿Se entiende Ahora ahora sí está. mejor? Sí. ¿Ok? Uno más. Por intervalos o por secciones. Entonces siempre tiene que ser, dependiendo de un intervalo, cómo va a ir la función. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, pero siempre va a ser más de uno. Ahí está, mejor, creo que con eso aclararíamos mejor. Más de un intervalo ya se define como función por sección. Ahí está mejor esa definición. Más de un intervalo ya me define una función por sección o por partes. Licenciado, perdón que siga molestándole. No, dale. Por ejemplo, h de x, sí, hay una normativa ahí que usted le está poniendo. Eso es, ¿tenemos que cumplir de esa misma forma o el ejercicio nos va a dar otro tipo de normativa, digamos? X mayor o igual a A, dice ahí, ¿verdad? Sí. Sí, te va a dar Eh, otra condición. ya, ya, ya. Por ejemplo, en el Otra condición, ejercicio, mira, exacto. no tenemos que sea siempre igual o mayor a un valor. Aquí ya me da un Claro. intervalo, ¿no? Ya. Ahora sí, estoy Entonces, más entendido. siempre tenemos que hacer caso a la condición que me dan para esa función. ¿Okay? Que Ok, va a estar expresado como intervalo, sí, en eso sí. Siempre va a estar expresado listo. como un Ahora sí. intervalo, de un valor a otro valor, o puede ser, por ejemplo, acá, en el ejemplo que tú me diste, en la pregunta que tú me hiciste, aquí dice mayor a A. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de partida? Esa es la pregunta clave tuya. ¿Dónde va a ser el punto de partida? Si me dice mayor a, entonces tiene que ser hasta infinito, ¿no? Porque va a ser mayor a, pero no tiene un límite. Solo me dice mayor a un valor. ¿Y qué es mayor a un valor? Infinito. Infinito, sí, sí. Entonces, si te dijeran que x, por ejemplo en el ejercicio, voy a colocar con rojo para no confundirme, ¿qué tal si esto no está? Y me dicen x es menor a 1. Entonces, ¿terminará acá este gráfico? No, va a continuar hasta infinito. ¿Y qué quiere decir? Que va a ser 1 desde infinito negativo hasta 1. Uno. Y de ahí ya va a empezar el otro intervalo. Y de 2 empieza el otro intervalo. Y acá también, si les borro esto, obviamente aquí sí tendría que continuar, ¿no? Ujú. Hasta infinito positivo. ¿Se dan cuenta? Sí, Entonces, esto lo tacho para que no se me confundan los que solamente vean el video. Esto nada que ver, ¿ok? Esto es a manera de explicar que puedan encontrarse de esa forma también, por intervalos o por partes. ¿Alguna otra duda, porfa? Sí, Lice, buen día. Hola, dime. El x menos 3, el x menos 3 nos marca, ¿no? ¿Por qué empieza de menos uno en y y se va en diagonal? Esa es mi duda. Ok, acá dices, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, ok. ¿Por qué empieza aquí y se va allá? Porque me dice que esta función, esta condición, esta función x menos 3, se va a dar
siempre y cuando estés manejando este intervalo, de 2 hasta 8. Por eso nos hemos puesto numeritos aquí. Ahora, de 2 hasta 8 sería en esta parte. En esta parte. ¿Y qué es lo que hice para saber cómo va a ser el gráfico? Medí valores entre este intervalo. Entonces, para 2, reemplazo acá, ¿no? Para 2, aquí se los hago. Para x igual a 2. Para x igual a 2, obviamente estaría aquí. Y voy a tener 2 menos 3, esto es igual a menos 1, cabalito. Sabemos que esto es una función. Le llamemos no t para que no se confundan con eso. Le llamemos, qué sé yo, m, ya, m. M de x para mí es igual a x menos 3. ¿Ok? Si x vale 2, entonces sabemos que solamente tengo que reemplazar y me va a dar igual a menos 1. Y sabemos que esto es y. Y es igual a x menos 3. Para el gráfico. Ojo, mucho ojo con eso. Para el gráfico. ¿Ok? El nombre de la función. Y gracias por la pregunta. Voy a aclararles aquí. ¿Ok? Algo que creo que no les aclaré. Ok, acá. Acá les dije que y es igual a f de x. Siempre. Error mío. ¿Por qué? Porque el nombre de la función no siempre va a ser x. Como en el caso que estamos manejando ahora, puede ser h, puede ser g, puede ser t. Entonces aquí, ¿qué es lo que tendría que aclararles? Y es igual al nombre de la función. Creo que con eso está más claro. Y es igual Sí. al nombre de la función. ¿Okay? Tal vez con eso se estaban confundiendo. Porque decían, si me acaba de decir que y siempre va a ser f de x, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces aquí, si bien aquí la función principal es f de x, pero depende de otras funciones, ¿no? Internas. ¿Estamos de acuerdo? Y si se dan cuenta, tiene otros nombres. Entonces aquí entra justo la confusión que me están haciendo dar cuenta. Entonces, ¿qué hago? Aquí me está diciendo que entonces esto nomás es y. No. Si me pidieran la función principal, obviamente esto también es y. Pero como estoy graficando función, por partes, entonces obviamente para el gráfico, y el gráfico lo hago en el eje de coordenadas, y en el plano cartesiano, tengo x y tengo y, ¿cómo voy a saber? Y esa era la duda de su compañero. ¿De dónde sacó menos 1? Si aquí está hablando en x y aquí usted me está hablando con t de x, g de x, h de x. Acá está la respuesta. Y siempre va a ser el nombre de la función para cuando tengo que graficar. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, y es igual a x menos 3. Después, ¿qué hago? Para x igual a 2, porque me piden en este intervalo, x igual a 2, voy a tener 2 menos 3 menos 1. ¿Y eso cuánto es? Y. ¿No? Entonces, esto había sido y. Entonces, para x igual a 2, y vale menos 1. Para x igual a 2, y vale menos 1. Ahí está, el puntito. ¿No? Pero ¿por qué le he puesto abierto? Por esto, porque aquí me dice mayor a 2, no mayor igual. ¿Ok? Aquí me dice mayor, no mayor igual. Si fuera mayor igual, entonces diría incluye. ¿Cómo también me puedo dar cuenta de eso? Que en el anterior intervalo está incluido el 2. Está menor igual, está cerrado. En el gráfico está cerrado. Y acá viene algo re lindo también para un examen. ¿Qué tal si les dibujo y voy a poner con rojo? Y dibujo así también. ¿Estaría hablando de una función, Carlos? Si acá también estuviera así. Si los dos están ¿Estaríamos hablando de una función, sí o no? relación, ¿Por qué?
porque el 2 estaría, se estaría repitiendo el primer término en el segundo conjunto. Está bien, pero más facilito en el gráfico, Sí, no sí. se olviden. Si trazo una línea vertical, Así. no tiene Choca que al mismo chocar en punto. dos puntos Vertical. el gráfico. Ujú. Y aquí, si fuera cerrado, chocaría en dos puntos. Ya dejó de ser función. Sí, sí, sí. ¿Se dan cuenta todo lo que hemos visto? Entonces, acá sí ahora tendría un poquito más de sentido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿por qué estoy graficando? Era la pregunta de su compañero. Aquí abierto, ahora sí se nota mejor. Abierto en -2, ¿por qué? Porque aquí no está, no toma en cuenta el 2. En el anterior intervalo sí, aquí no. ¿Ok? Ahora, para, como, como me pide en este intervalo, no puedo decir para x igual a 0. X igual a 0 está a otro lado, está en otro intervalo. Entonces, no puedo decir para x igual a 0. Entonces, tengo que seguir en este intervalo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? Más fácil de manejar porque estamos en los reales. Puedo manejar el 2.5. Pero ¿para qué voy a manejar el 2.5 si puedo manejar el 3? Y eso me va a dar una idea del gráfico. Lo que quiero es la idea del gráfico, no otra cosa. Entonces 3. 3 menos 3, 0. Cabalito. Para x igual a 3, llévale 0. Para x igual a 4, llévale 1. Aquí está. Para x igual a 5, llévale 5 menos 3, 2. Aquí está. 2, 5. Para x igual a 6, 6 menos 3, 3. Llévale 3. Para x igual a 7, 7 menos 3, 4. Y para 8, 8 menos 3, 5. 5 aquí. ¿Ok? Entonces, hasta ahí sería el gráfico. Y al revisar me hiciste dar cuenta también que cometí un pequeño error aquí porque me salté un cuadradito. 1, 2, 3, 4. Ah, no, no me salté más bien. Pensé que me había saltado un cuadradito y obviamente no estaría bien el gráfico. Entonces, si viene hasta acá. Y 8, como me dice, cerrado, ¿no? ¿Y qué quiere decir cerrado? Que incluye al 8. Que toma en cuenta el 8 más. Eso me quiere decir. Ahora sí, mejor